En realidad destruyen vidas a cambio de dinero. Dios nunca le habló de dinero al pueblo, a sus líderes, a sus ministerios. El antiguo pacto nunca fue anulado. Las ofrendas que Dios le pide al pueblo son ofrendas para alimentos. Dios nunca le ha pedido dinero a su pueblo. Esto lo hizo el hombre. Dios nos habla de las viudas. O de las mujeres que quedaron viudas. Por causa de todo lo que está sucediendo en la casa del Señor. El primer pacto nunca fue anulado. El primer pacto lo anuló el hombre, no lo anuló Dios. El primer pacto lo anuló el hombre, no lo anuló Dios. Dios nos dice, o Dios le dice, quise decir, Dios le dice a sus sacerdotes, Dios le dice a los líderes, tus profetas encubren a los líderes. Tus profetas encubren a los líderes, tapan todo lo que hacen. Tus profetas encubren a tus líderes dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dios está al tanto de todo lo que está sucediendo. Dios no tiene nada que ver con los acuerdos humanos. La casa de Dios es espiritual. Los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra están llamados a trabajar bajo la esencia de Dios. Dios nos dice que no tan solo los líderes son como lobos rapaces que despedazan a sus víctimas, sino que destruyen a vidas a cambio de dinero. Y nos dice Dios que los profetas los encubren, dando falsas visiones y predicciones que Dios no ha dado. Dando falsas predicciones y visiones que Dios no ha dado. Dios nos dice, mi mensaje, Dios nos dice que los profetas dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano. Cuando los profetas vienen con estas predicciones mentirosas, con estas predicciones falsas, ellos dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano. Cuando en realidad yo no he hablado, dice el Señor. Cuando en realidad yo no he dicho ni una palabra. Hasta la gente común oprime a los pobres, dice el Señor. Le roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Este no es el diseño de la casa del Señor. La casa de Dios es espiritual. La casa de Dios es espiritual. Este no es el diseño del Señor. La casa de Dios es espiritual. El diseño de Dios no tiene nada que ver con la mentira. El diseño de Dios, el diseño de su casa no tiene nada que ver
con el hombre que trabaja en la carne, con el hombre que direcciona todo en la carne. Dios le dice a los sacerdotes: tus líderes son como lobos rapaces que despedazan a sus víctimas. En realidad destruyen vidas a cambio de dinero. Y tus profetas los encubren, dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen: mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad no les he dicho ni una sola palabra. En realidad yo no he hablado, dice el Señor. En realidad yo no he hablado. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. El reglamento de la casa de Dios no es el reglamento que pone el hombre. Dios es espíritu. Toda la provisión que Dios le da a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, toda la provisión que Dios le da a estos hombres y mujeres, Dios mismo se encarga de traerlo a su casa a través de los diezmos del pueblo. A través de los diezmos del pueblo. Dios nunca envió al sacerdote a trabajar con dinero. El alimento se pudrió, se dañó, nos dice el Señor. El alimento de su casa se pudrió, se dañó. Cuando Dios nos dice que su alimento, el alimento de su casa se pudrió y se dañó, Dios no tan solo nos habla del alimento espiritual. Dios también nos habla de aquel alimento que está llamado a llegar a la casa del Señor. El antiguo pacto nunca fue anulado. El antiguo pacto lo anuló el sacerdote. Cuando Dios nos habla de sus objetos santos, de los tesoros de su casa a través de esta porción de la palabra que nos trae Hebreos 9, lo que Dios le quiere decir a su pueblo, a sus sacerdotes, es que el sacerdote profanó los tesoros de su casa, los destruyó. Dios nunca anuló el antiguo pacto. La palabra de Dios no puede ser malinterpretada. La palabra del Señor no puede ser malinterpretada. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no es hombre. Dios nos dice a través de Hebreos 9, verso 4. En la sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca habían recipientes de oro que contenían maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas, y las tablas del pacto que eran en piedra. Todo esto se sacó de la casa del Señor. El sacerdote lo sacó e introdujo objetos del agrado de su corazón. A esto se refiere el Señor. Esto es lo que nos quiere decir Dios a través de esta porción de la palabra cuando nos habla.
Dios nunca ha dicho que él anuló su antiguo pacto. Quien lo anuló fue el sacerdote, sin el permiso del Señor, sin el permiso de Dios. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. El sacerdote profanó los objetos santos del Señor. El sacerdote enseñó a los levitas y al pueblo a idolatrar. Dios no tiene nada que ver con los inventos del hombre. Dios no tiene nada que ver con los inventos del hombre. Y Dios nos dice más adelante en Ezequiel 23, verso 30, busqué a alguien que pudiera reconstruir. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Pero no encontré a nadie, dice el Señor.